enfermería, ¿no? Como un desafío dentro del eje temático gestión y administración, contrataciones públicas de enfermeras, y surge una gran pregunta, ¿no? Ley de contrataciones para recursos humanos. Quiero aprovechar esta lámina, ¿no? Bien, como ustedes ven en la parte inferior, vemos a muchas colegas en diferentes espacios, la mayoría de ellas en el ámbito hospitalario. Sin embargo, lo que yo quiero es que quede grabado en ustedes lo siguiente, ¿no? En todas esas imágenes vemos a nuestras colegas que para promover, justamente para brindar el cuidado de enfermería, utilizan recursos. En la primera de ellas, la colega está utilizando un oxímetro. En la segunda, ¿no? Una colega en centro quirúrgico, el material. En la tercera, nuestra colega está, a través de una incubadora, está atendiendo a un recién nacido, ¿no? Y en la cuarta imagen, a pesar de que podamos pensar de que no se está utilizando nada, ahí vemos una posiblemente, y de hecho hay sábanas, ¿no? Entonces, a raíz de todo eso, surge la gran pregunta, ¿no? ¿Y de dónde, cómo hace el Estado para proveerme de todo ese, brindar el cuidado, ¿no? Y les comento, yo tengo ya más de 8 años viendo el tema de gestión pública, 5 de ellos relacionados directamente al tema de compras, ¿no? En el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es una contratación pública, no? ¿Y por qué influye en la calidad de vida del ciudadano? La contratación pública es un proceso a través del cual una entidad se provee de bienes, servicios, obras, ¿no? ¿Y para qué en estas necesidad de los ciudadanos, ¿no? Entonces, en el sector público, todo servicio o todo bien es adquirido, y ese bien o ese servicio finalmente va a recaer en un ciudadano de a pie, ¿no? A través de las diferentes instituciones, a través del recurso humano que provee este bien o este servicio. ¿Cuál es la finalidad? Justamente las necesidades. Cuando un paciente viene a un hospital, lo que busca es servicio, ¿no? El servicio de un profesional de enfermería, de un médico, y para proveer ese servicio, que puede ser una atención o un cuidado, se necesita de bienes. ¿Y por qué la importancia de que nosotros como profesionales de enfermería vamos a empoderarnos de ese tema? Porque como bien lo decía la colega Marta, ¿no? Decía, en una entidad, un establecimiento de salud, en una direza, inclusive a nivel de Ministerio de Salud, colegas, créanme que las enfermeras están muy empoderadas del tema de gestión, ¿no? En el establecimiento de salud, las colegas son el 80%, creo yo, ¿no? A nivel de direza, a nivel de redes y a nivel de Ministerio de Salud también. Pero, ¿no? Y aquí muy importante tener en cuenta quiénes intervienen en la gestión de la contratación. Siempre en la gestión de una contratación va a intervenir el titular de la entidad, es decir, el director, el coordinador, el que tenga el cargo más alto. Está el área usuaria. ¿Quiénes son el área usuaria en un proceso de contratación pública? Todas aquellas personas que usan directamente un producto para poder dar un servicio al ciudadano. ¿Ya? Interviene un comité de selección que es justamente, está conformado por parte del área usuaria, ¿no? Y parte de un órgano encargado de las contrataciones que la mayoría de nosotros lo llamamos o lo conocemos como el área de logística, ¿no? Y el órgano encargado de las contrataciones, que es el área de logística. Entonces, ¿dónde nosotros estamos o dónde nosotros estaríamos como enfermeras
aquí, en el área usuaria. ¿Y a dónde debemos de apuntar? Estar siempre, aquí. ¿Y por qué debemos apuntar a estar siempre ahí? Porque somos nosotras las que usamos ese recurso, ¿no? ¿Quién utiliza el algodón? A ver, ¿quién? ¿El médico, el químico farmacéutico, el director? La enfermera. ¿Quién utiliza la jeringa? ¿Quién utiliza la gasa? ¿Quién utiliza el oxímetro de pulso? ¿Quién convive y ve si la frazada sirve, no sirve, si ya está rota, no está rota, la sábana, si la cama se nos cae, no se nos cae? Nosotras. Entonces la pregunta del millón que surge es, ¿realmente estamos mirando esa área? No la estamos mirando, ¿no? ¿Por qué? Porque nos pasamos entretenidas todo el día atendiendo a nuestro paciente y haciendo para... Vamos a conocer un poquito de qué es un proceso de contratación, cuáles son sus fases, cómo está dividido. Aparte de lo que yo les traigo acá, yo quiero que se vayan como enfermeras con espíritu crítico, como profesionales que somos, salgan y digan, oye, a ver, ¿qué está pasando, no? Entonces, a ver qué voy haciendo desde donde estoy para poder darnos de la gestión, ¿ya? Entonces, bueno, un proceso de contratación tiene 3 pasos grandes que dentro de ellos, bueno, tiene unos subprocesos. Tenemos el área de actuaciones preparatorias, la fase del proceso de actuaciones preparatorias, la fase de procedimiento de selección y la fase de ejecución contractual. Yo quiero que entendamos estas 3 fases porque es primordial inclusive para nosotras mismas, ¿ya? Porque muchas de nosotras alguna vez hemos sido personal contratado por terceros, le llaman, o SNP. Entonces, entender estas fases nos va a ayudar, porque muchas veces decimos, ay, pero no me pagan, y es importante que sepamos en dónde está nuestro expediente o cómo está nuestra situación de pago, ¿ya? Entonces, en la primera fase de actuaciones preparatorias tenemos todo este proceso que me habla del plan estratégico institucional, del plan operativo, es decir, de los objetivos que tiene la institución, de lo que busca, qué actividades se van a realizar para finalmente cumplir con los objetivos de la entidad, ¿no? Entonces, todas estas subfases es importante que las conozcamos. Realmente el tiempo es corto, pero yo espero que en el tiempo sucesivo, en los años venideros, podamos darnos el tiempo para conocer cada uno de estos procesos y poder empoderarnos mejor de esta área, ¿no? Entonces tenemos la fase de procedimiento y selección, miren, que me habla de una subfase de convocatoria, registro de participantes, consultas, otorgamiento de la buena pro, ¿no? Una ejecución contractual, ¿no? Que básicamente está referido a un contrato. Y miren, todas estas son las fases de un proceso de contratación. Vamos a ver qué ocurre en las actuaciones preparatorias. Y esta parte es muy importante porque de aquí, desde quién formula el requerimiento, ¿ya? Perfecto, digo, para este año yo voy a necesitar tales y tales productos. Entonces, la pregunta es, ¿hoy han dicho, este es mi requerimiento para el otro año? ¿No? La pregunta es, es bien cuestionador este tema, ¿no? Entonces, ¿quién lo está haciendo por nosotras? Debe haber alguien que lo está haciendo por nosotras, ¿no? Es más, debe haber alguien quien en los últimos años lo ha hecho, o que todo. Por eso vienen los... Está mal, esa jeringa está mal, mira lo que me compran. No, un caso o un ejemplo verídico, el Avocat o el catéter endovenoso, ¿no? Las colegas dicen, no me sirve, últimamente ese Avocat en las condiciones como yo lo estoy pidiendo, porque cuando yo formulo el requerimiento, yo digo, lo quiero azul, lo quiero negro, lo quiero grande, lo quiero pequeño, lo quiero grueso, lo quiero...
aquí es donde yo voy a decir cómo quiero el producto que después me va a llegar, ¿no? La indagación del mercado lo hace el área de logística, es la elaboración del PAC también, la generación de un expediente, y acá viene un proceso donde otra vez yo voy a estar involucrada, que es los comités de selección. Está ya considerado dentro del plan anual de mi entidad, se genera un expediente, va a haber un procedimiento de selección, ¿no? Y para que yo conducir de selección va a haber un comité, y seguramente, porque justamente lo que hacemos es solamente dejarnos llevar por lo que me dice la persona que trabaja en logística, ¿no? Entonces, como les decía, a grandes rasgos vamos a ver cómo es todo este proceso. Y justamente estamos aquí, ¿no? En la conformación de comité de selección. ¿Y dónde más estamos nosotros? En lo que es la formulación del requerimiento. Si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo, hagámonos esa gran interrogante. Pero la enfermera debe estar directamente relacionado o debe estar involucrado en esas dos subfases. Acá, como ya les decía, ¿quién formula el requerimiento? El requerimiento es elaborado por el área usuaria, dice, aquella que tiene la necesidad de adquirir un bien, un servicio, en virtud a sus funciones y a la finalidad pública. Como les decía, es aquella persona que va a usar el producto para brindar un servicio. ¿Qué es la indagación? Ya les decía, es cuando se sale al mercado a hacer las averiguaciones previas para saber el valor de la contratación, para saber si existen marcas, si hay vendedores, acá se les llama postores, ¿no? Para saber todo ese detalle, se sale al mercado y esa subfase se llama indagación de mercado. ¿Y qué es el plan anual de contrataciones? Es un instrumento de gestión indispensable para que la institución pueda contratar bienes, servicios y obras durante un año fiscal, orientados al cumplimiento de las metas y objetivos de una entidad, ¿no? Entonces, es muy importante también que nosotros participemos de ese plan anual de contrataciones, porque dice, es un instrumento de gestión que me va a permitir justamente ver qué bienes y qué servicios se va a usar en nuestra entidad. ¿Qué papel juega el órgano encargado del procedimiento de selección? ¿Quién es el órgano encargado del procedimiento de selección? Un comité de selección, como ya les decía, donde vamos a participar definitivamente de todas maneras, y un órgano encargado de contrataciones que es el área de logística, ustedes lo conocen como el área de logística. ¿Qué hacen ellos? Se encargan de preparar, conducir y realizar el procedimiento de selección hasta su culminación, es decir, hasta poder dar la buena pro, ¿no? Después se firma el contrato y finalmente yo voy a poder tener mi producto. El expediente de contratación, dice, es el conjunto de documentos que conforman una contratación, ya sea de bienes, servicios y obras. El expediente de contratación es donde está toda la documentación desde que nace el requerimiento, ¿no? Desde que el usuario dice, yo quiero comprar tal cosa, con estas características. Y el expediente de contratación debe de tener toda la documentación, inclusive hasta el pago que se realiza al proveedor que me da el producto. Los procedimientos de selección, seguramente en algún momento ustedes han escuchado hablar de licitación pública, de concurso público, ¿no? Después catálogos electrónicos de acuerdo marco, habrán escuchado hablar de lo que son compras corporativas, ¿no? Todos estos son los tipos de procedimiento de selección que existen, que es importante también que nos empapemos de qué es lo que es cada uno de ellos, ¿no? En qué consiste, cuál es la diferencia entre uno y otro, porque, por ejemplo, ¿no? Licitación pública es para adquirir bienes. ¿Qué son los bienes? La silla, la mesa, todo lo palpable, ¿no? Un concurso público es para contratar servicios, ¿no? Para contratar un servicio de una licenciada en enfermería, de un médico, etcétera, ¿no? Entonces,
¿qué es el OCE? ¿Cuál es el papel del OCE? El OCE es un organismo, el organismo supervisor de contrataciones del Estado. ¿Y qué es lo que hace? Regula y supervisa los procesos de contratación. Entonces, he ahí donde yo les decía, ¿no? Tenemos que conocer qué es lo que estamos haciendo. Una vez que nosotros logremos involucrarnos en el tema de contrataciones, que como les decía, es muy importante que lo hagamos, porque si no, no vamos a cambiar esa realidad de que siempre nos dan lo que no nos sirve, ¿no? Entonces, en papel, un organismo supervisor, porque este organismo es quien después va a revisar nuestro expediente y va a verificar si efectivamente todos los procedimientos que se hizo estuvieron bien. De lo contrario, ya ustedes ven, yo creo que por las noticias, en qué termina, ¿no? Todas estas dificultades en lo que es contrataciones. ¿Quiénes son los principales afectados por una contratación pública? Nosotros, los ciudadanos, ¿no? Los pequeños, las madres, los niños, los adultos mayores, somos los afectados. ¿Por qué? Porque vamos a una entidad, no sé si les ha pasado, no hay papel, ¿no? Vamos al hospital. ¿Cómo está el hospital? Desabastecido. Entonces, finalmente eso también recae sobre nosotros. Y ojo, ¿por qué estoy incentivando, por así decirlo, o promoviendo de que es la enfermera la que tiene que empoderar? Porque discúlpenme, pero cuando yo he ido a un hospital, el médico llega, creo que 4 horas, 6 horas y se retira. ¿Quién se queda todo el día? La enfermera, ¿no? ¿Quiénes parecen? Hasta ponemos chanchita, ¿no? Chanchita para el papel, chanchita para el alcohol, ¿no? Entonces, ojo, no nos va a resolver el problema si nosotros no nos empezamos a empoderar de ello. Las consecuencias trae una contratación pública mal realizada, huelgas, hospitales que no marchan, no caminan, todos los instrumentos, las camillas en mal estado, se hace las mil maravillas, ¿no? Para poder sacar un paciente. Yo les digo una vez una experiencia de un médico que tuvo que comprar de su plata una válvula de derivación para un paciente con hidrocefalia, ¿no? Entonces, y bueno, también, si no conocemos cómo es el procedimiento, muchas veces vamos a tener este tipo de problemas, ¿no? Ahora, yo les traigo aquí un ejemplo, yo lo que quiero es que vean quiénes están involucrando en este tema de contrataciones, ¿no? Miren, este es un procedimiento, es una página web, es importante que también ustedes sepan que todas las contrataciones públicas es de acceso público, o sea, nosotros a través del Google, a través de la página del organismo supervisor de contrataciones del Estado, podemos ver qué están contratando. Si yo entro al hospital de Tacna, por ejemplo, y veo qué es lo que está contratando. Entro a la página y veo qué es lo que Diresa Lima está contratando, ¿no? Es información pública. Entonces, este es un ejemplo, se trata del hospital del Instituto Nacional del Niño, se trata de adquisición de insumos médicos quirúrgicos para el centro quirúrgico. Aquí está el cronograma, se convocó el 20 de mayo y se otorgó la buena pro el 6 de septiembre. A ver, ¿qué es lo que en este proceso estaba o intenta contratar? Bueno, contrató y el Instituto Nacional del Niño Breña, perdón. ¿Qué es lo que contrató? Dice, cordón de electrobisturí, bota descartable, escobilla para cirujano, máscara laringia. Este es un acta de evaluación que también está colgada en la página web. Miren por cuánto se está contratando, por más que son los postores. Entonces, este es un acta de evaluación. ¿Quiénes evaluaron, quiénes calificaron y por ende están participando directamente en el proceso como miembros de comité? Ahí tenemos los nombres, dice, presidente suplente, doctor, ahí está el nombre, tenemos a los miembros, son 3, siempre 3 personas, un químico farmacéutico y un economista, ¿no? Entonces, a ver, la pregunta, yo les digo, ¿quién podría decirme cuál sería el mejor material para una bota descartable?
o para una escobilla para cirujano, ¿no? Pregúntale, yo les digo porque cuando a mí me ha pasado, ¿no? Que si la bota se rompe, fue el medidito, me quiero poner las botas para entrar a sala y está mal y se le rompe o pasa algo, ¿a quién le echa la culpa? ¿A su colega médico? ¿Al economista que participó acá? No. ¿Al químico farmacéutico? No. Le dice a la enfermera, ¿no? Se queja. No, esto no sirve, no vale. ¿Quién ha comprado esto? Dice. Entonces, por ahí nosotros deberíamos de sacar esto y decirle, ahí está el comité, como dice la colega, el comité. Pero a veces los respectivos no hacen caso o hacen caso omiso a lo que el comité resuelve, ¿no? Pueden recomendar ciertas especificaciones técnicas de un producto, pero llega a administración y compran. Cambian todo, como dicen, ¿no? Pero como les decía, todo esto tiene un origen, y el origen es acá, como vamos a... ¿Dónde es el origen de todo? Del expediente de contratación. ¿Cómo empieza? Con una formulación del requerimiento. ¿Quién debe de formular el requerimiento? El que lo usa, el área usuaria, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿nos estamos empoderando? Voy a repetir, ¿no? ¿Nos estamos realmente conscientes de que nosotros debemos estar involucrados aquí? ¿No? Esa es la pregunta que hay que llevarnos a casa, ¿no? Y tratar de... Podemos empezar, colegas, estamos todavía... ¿no? Yo veo a otros profesionales muy empoderados ya en el tema, pero vamos a rescatar y vamos a ir por lo nuestro, creo yo. Exacto, ¿no? Entonces, aquí están las personas, como les decía, quiénes son los que están participando. Acá les traigo otro ejemplo del Hospital del Niño, un proceso, este es su cronograma, convocado el 21 de junio, otorgamiento de la Buena Pro el 5 de julio. ¿Qué cosas se está contratando? Dice suministro de esterilización. A ver, vamos participando, ¿no? Este es el acta de Buena Pro. Esta información es de acceso público, hay que resaltarlo siempre. ¿Cuánto es el valor estimado? 120.000 soles. ¿Qué se está contratando? Tela tejida para esterilización, 2 tipos de tela de diferentes medidas, están los postores, cumple, no cumple las especificaciones técnicas. Vemos quiénes están participando de como comité de este proceso, ¿no? Entonces, es importante saber que estas personas, Erlinda Natividad e Irma Villanueva, son colegas, son enfermeras, ¿no? Ellas están participando, las dos como miembro de ese comité que está decidiendo qué es lo que se va a contratar, ¿no? Este es otro ejemplo, para poder ver de que sí todavía hay áreas que, válganse verdades, como se diría, todavía no nos los han quitado. Por ejemplo, aquí sí las colegas están empoderadas de este tema, ¿no? Bueno, esto es un trabajo de investigación donde se concluye que conocer el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones del Estado es importante para el abastecimiento de medicamentos, pero si es importante para el abastecimiento de medicamentos, también es importante para el abastecimiento de material médico, ¿no? De suministro. Entonces, ya la ciencia nos está demostrando de que es importante conocer este tema. Ahí está el link, es recuperado de esa página. Y bueno, una vez hablado de todo lo que son contrataciones y cómo es más o menos los pasos y todo eso, vamos a hablar y ya un poco enfocándonos en el tema por el que hoy estamos acá tal vez, es el tema, ¿cómo se relaciona esto en mi contratación? Por ejemplo, si yo soy tercero, ¿no? Entonces vamos a hablar de ley de contrataciones para recursos humanos. Es importante resaltar, colegas, que el Estado peruano, según Servir, ¿no? Tienes 15 regímenes, ¿no? En las entidades del Estado se han aplicado 15 regímenes laborales. Tenemos los generales, ahí están
la carrera administrativa, la 276, que son los nombrados, tenemos sin carrera con vínculo laboral, tenemos a los 728, o sea, en esta primera parte están todos los regímenes laborales y déjenme decirle dónde están los que, según Servir, ha identificado a los terceros, a personal con vínculo civil, dice. Son aquellos que brindan el servicio de locación de servicios. Entonces, que quede claro que un personal contratado por terceros no está dentro de un régimen laboral. ¿Y qué es un régimen laboral? Un régimen laboral tiene ciertas características. Es aquel trabajo, por así decirlo, que me da estabilidad, que reconoce mis derechos, ¿no? Que no me pueden despedir, entre comillas, en cualquier momento. ¿Ya? La contratación por terceros no está reconocido como un régimen laboral, pero sí no significa que no tenemos derechos. Es de lo que les voy a hablar hoy día, ¿no? Nosotros, nuestra base legal es la Ley de Contrataciones y el Código Civil, ¿ya? Entonces, como les decía, una persona que tiene un contrato de trabajo tiene una estabilidad, tiene el reconocimiento de sus derechos y cuando se va también tiene una desvinculación con la entidad que le va a, por ejemplo, una constancia de trabajo, ¿no? Las tenemos 11 grupos ocupacionales, cada uno de ellos constituye una línea de carrera, ¿no? Tenemos nosotros, los profesionales de la salud, realmente cada uno tiene una ley que lo respalda, ¿no? Cómo va a ser el trabajo que desempeña. Como podemos ver en esta lámina, en el Estado peruano tenemos locadores de servicios, o sea, la participación de personas al servicio del Estado según régimen de contratación al 2015, podemos ver que el 12% de personas que trabajan en el Estado están contratados como locadores de servicio, ¿no? Y según nivel de gobierno, vemos que en el nivel local es donde hay mayor número de personas contratadas por locación de servicios. Es decir, a nivel distrital o a nivel de DIRES, a nivel de redes, ahí es donde tenemos la mayor cantidad de recursos contratados por terceros. ¿Cuáles son las características de tener un contrato de locación de servicios? Dice, es un contrato civil, no es un contrato laboral. Está regulada por el capítulo 2, locación de servicios, del título 9, prestación de servicios del Código Civil. O sea, cuando nosotros tengamos un problema, algún inconveniente resultante de una contratación por la locación de servicios, esta es la base legal que nos respalda, ¿no? Supone la contratación de personas para servicios específicos que deben de realizarse en un plazo determinado. La locación de servicio puede ser regular siempre que se trate de prestaciones autónomas, es decir, sin subordinación y de manera independiente. Vamos a ver qué significa eso de sin subordinación y de manera independiente, ¿no? Ahorita lo vemos. ¿Cuál es la problemática que tenemos actualmente? Primero, que al personal contratado por locación de servicios le exigimos una marcación de asistencia, ¿no? Cosa que no se debe de dar porque, como aquí dice, son prestaciones autónomas. O para hacerlo más fácil, se supone que cuando a mí me contratan por terceros es para una actividad determinada, en un tiempo determinado y sin horario de por medio. O sea, yo lo puedo hacer de mañana, de tarde, de noche, en el lugar, en mi casa, ¿no? Pero lo que está haciendo el Estado peruano es, debido a que no se avanza en los temas para contratar a las personas por un régimen laboral que le dé estabilidad, que le reconozca sus derechos, prefiere acudir a este tipo de contrataciones, ¿no? Que si yo podría decir, no voy, estoy en mi casa, yo me quedo, cumplo, mando, envío, pero ya ahí a veces como que hay un tema de compromiso, ¿no?
no, es que me llevó y tengo que ir, ¿no? Esa persona me recomendó, por así decirlo, ¿no? Nos va generando problemas. ¿Qué otros problemas, no? Lo están tomando como una contratación para puestos permanentes y eso no se debe de dar, ¿no? También esas personas no tienen beneficios laborales, trabajan, no tienen vacaciones, no tienen horario, ¿no? Y el día que se van y no hay mayor reconocimiento, ¿no? Otra problemática, pagos mediante transferencia, no es una planilla, transferencia a cuenta bancaria, recibo por honorario, seguro complementario de trabajo. O sea, un personal contratado por terceros en una entidad debe de tener un seguro complementario de riesgo laboral, porque al no tener vínculo laboral con la entidad, si le pasa algo, la entidad no cubre esos daños. Y esto sí, finalmente, les he traído acá todo el proceso que sigue una contratación por terceros. ¿Ya? Esto hay que tenerlo bien clarito, porque a mí particularmente, en algún momento de mi carrera, sinceramente, como todos creo que empezamos, la mayoría por este tipo de contrato, yo me hacía, ¿dónde está mi requerimiento? ¿Por qué no me pagan? Ya son 2 meses, 3 meses y no me pagan, ¿no? Entonces, miren, como les decía, todo nace por la elaboración de un requerimiento. El área usuaria, para quienes ustedes van a trabajar o quienes van a tener el trato directo, hace un requerimiento, es decir, da origen a un expediente, ¿no? Ese requerimiento, ese documento pasa a un área, a la administración, que es quien lo autoriza, que ahí tiene que ver si hay dinero, no hay dinero, por ejemplo, que es lo fundamental, que todo el mundo lo revisa. Después pasa al órgano encargado de las contrataciones, que como les decía lo conocemos como logística aquí, revisa el requerimiento, solicita cotización, porque todo requerimiento que le llega a logística debe ser cotizado, es decir, se le debe preguntar al mercado cuántos hay, cuántas personas hay que pueden, ¿no? Nosotros como locadores lo que tenemos que hacer es mandar nuestra cotización, regresa a logística, recibe la cotización, se va al área usuaria y dice, sí, esta persona cumple o esta persona no cumple, porque en realidad cuando logística solicita la cotización deberían de haber por lo menos 2, 3 propuestas, ¿no? Entonces, en función a eso, el área usuaria dice sí, ella cumple y él no. Inmediatamente regresa a logística para solicitar la CCP, dice. ¿Qué significa eso? Si hay plata o no hay plata. Una vez que me dicen el área de presupuesto acá, si hay plata o no hay plata, regresa a logística y elabora una orden de servicio y notifica. Esto es básico, colegas, porque muchos de nosotros empezamos a trabajar sin tener esto. Deberíamos empezar a trabajar cuando tenemos esto. ¿Por qué? Porque a veces nos dicen, ya, ven mañana, ven la otra semana. Y la pregunta es, para yo venir debería, todo esto, o sea, yo debería tener mi orden de servicio. Y muchas veces eso es lo que se omite, ¿no? Cuando viene la persona, recién el área usuaria dice, ay, voy a hacer el requerimiento. Y ya hasta que llegue acá, ya pasaron 1 semana, 2 semanas y yo ya trabajé, ¿no? Entonces, aquí es donde deberíamos nosotros de empezar a trabajar, por así decirlo, ¿no? Se ejecuta el servicio y después de hacer el servicio se hace un informe entregando en función a lo que dice que voy a hacer, se hace un informe y se entrega, ¿no? Y se dice esto, como es, por así decirlo, ya hice todo esto, ahí está, ya cumplí mi recibo por honorarios. ¿Para qué? Para que recién empiece el trámite de pago. Ese expediente o ese informe, se arma un expediente, se va a control previo, bueno, esos son trámites administrativos, pero ojo, hay control previo, un área de contabilidad donde se devenga, se gira y finalmente va a mi cuenta, ¿no? Entonces, esto es importante conocerlo, por favor.
es como ya, bueno, con los años y la experiencia, cuando a mí me dicen vamos a trabajar, le digo ya, pero mi orden de servicio, le digo, ¿no? Ya, cuando tengo orden de servicio, recién voy. Porque si no, como les decía, miren, todo el procedimiento que hay antes. ¿Y qué sucede? O sea, muchas de nosotras, como les decía, esto, y de repente esto ni salió. Y nosotros decimos, oye, páguenme, páguenme, páguenme. La pregunta es, ¿nos pagarán? No, porque todo este tema administrativo, o sea, lo que nosotros hacemos siempre tiene que ir de la mano con el tema administrativo. Entonces, este es todo el circuito que se sigue. Y después a veces nos dicen, tu expediente está en control previo. Y nosotros decimos, pero como que explícame en castellano qué significa que esté en control previo. O sea, lo están revisando. Están revisando ese informe. Están verificando si es tu número de cuenta, si es tu número de RUT. Están dándole como el visto final acá. Después se devenga y se gira. Y después también que toma un proceso, yo les estoy hablando acá en días, ¿ah? O sea, no es que en un día se va a hacer todo esto. Finalmente llega a tu número de cuenta. Entonces, bueno, en el tema de contratación de servicios por terceros, como les decía, si ustedes se van a arriesgar y van a ser contratadas a través de esta modalidad, ojo, siempre exijan tener una orden de servicio. Está bien, yo voy a trabajar mañana, si es o necesitamos trabajar inclusive, pero exijan esto. Yo a veces cuando me ha pasado y voy así digo, y mi orden de servicio, y presiono, porque esto es vital, tener una orden de servicio. Si no, es como si ustedes no tuvieran nada, están yendo, no tienen... Si hablamos de documentos, pueden haber trabajado 1 mes, 2 meses, 3 meses. Si ustedes no tienen esto, es como si no hubieran ido. ¿Ya? Bueno, yo siempre uso este lema, ¿no? Porque nosotras las enfermeras, desde donde estemos, debemos brindar cuidado con vocación de servicio a los demás. A veces dicen, no haces nada, no, siempre tiene que ser con ese corazón de enfermera, ¿no? Pensando en que cada cosita, por más mínima que sea, va a llegar. ¿Ya? Y algo que también ya estoy promoviendo, miren, ya estamos ya en qué siglo, ustedes saben que todo lo que es tecnología está de moda, ¿no? Así que, por favor, para contacto, siempre número de correo, promuevan también lo que es las redes sociales, ¿no? Como a través de Facebook o a través del correo electrónico por si hay alguna consulta en particular en que yo pueda apoyarlas, ¿no? Muchas gracias, no sé si hay alguna consulta. Dígame. Cuando usted comentó sobre el seguro complementario de riesgo de trabajo para los terceros. Cuando yo comenté ese tema me refería a que, por ejemplo, si nosotros estamos contratados como terceros en una entidad y tenemos un accidente, sobre todo nosotros los profesionales de la salud que estamos en riesgo constante de ello, al no tener vínculo laboral, la entidad no está obligada a protegernos o a pagar algo si es que nosotros tuviéramos ese accidente, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer por eso es lo que nos queda es cuidarnos nosotros mismos y tener un seguro complementario de riesgo de trabajo, ¿no? Pagamos, por ejemplo, yo soy tercera, ese seguro lo pago independientemente. Exacto. Sí está cubierto, ¿no? Porque tiene inclusive un seguro de salud y dentro de ello está contemplado el seguro complementario de riesgo de trabajo. Hay entidades que ya inclusive lo que hacen es a la persona le dicen, ¿sabes qué? Este es un trabajo peligroso, yo te voy a pagar, digamos, más, ¿no? 100 soles más, 200 soles más, pero acá vienes con esto, ¿no? Yo he visto gente que trabaja en almacén y hay entidades que están promoviendo eso, porque después las personas se accidentan y
echan la culpa a la entidad. Entonces, si la entidad ya, como dicen, ya entraron a toda la... se respaldan, ¿no? Y dicen, no, tú vienes pero con seguro complementario. Y eso en el sector salud pienso que es vital, ¿no? Inclusive yo agradezco su pregunta porque nosotros ya deberíamos estar apuntando a esto. Ok, me contratas como tercerito, pero yo necesito tener esto y como se dice, te lo voy a poner dentro de mi precio tal vez, ¿no? Y es algo que debemos de considerar. En caso del personal tercero que tiene descanso médico, por ejemplo, una operación y con el crédito postoperatorio dura 2 meses, por decirlo, y por esos 2 meses no trabaja, ¿se desvincula de su empleador o se puede, es pagable eso aunque ya no trabaje? ¿No tiene derecho a nada? Cuando a ti te dan tu orden de servicio, aquí, atrás siempre va a estar adjunto los términos de referencia, que es pero no es, digamos, es como un contrato. Ahí están las condiciones en que a ti te han contratado. Por ejemplo, te van a decir, primer producto, siempre van a presentarme A, B, C, estas actividades. Tú me vas a decir que has cumplido con hacer estas actividades. Y más abajo dice, tu pago va a ser a los 30 días, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en el segundo producto igual, a los 60 días. 60 días calendarios, ¿no? 30 días calendarios o 60 días calendarios. El empleador lo que podría decirte es, por ejemplo, si tu orden de servicio tiene fecha de hoy 21 de noviembre, ¿no? Te dice, según orden de servicio, tú el día de mañana deberías estar trabajando en cumplir ese... ¿Ya? Y si tú, como me decías, sufro un accidente después de 15 días, por ejemplo, ¿no? Y estoy hospitalizada 2 meses para cumplir ese producto, ahí hay un riesgo, porque hay 2 cosas. Tú a los 30 días, según ese documento, deberías de presentar un producto, ¿cierto? Y no lo estás presentando. Ya ahí mucho depende de cómo tú negocias con la entidad y le dices, por ejemplo, yo estuve 15 días y de repente sin orden de servicio vine a trabajar 15 días también. Podrías pagarme por los 30 días completos. Pero si tú lo que buscas es que yo te diga, no, sí, te corresponde, hay una ley, no hay nada. Y también es importante que sepas que en este tipo de contratos no es necesario de que tú estés en el lugar, no es necesario que tú firmes una asistencia. Tú podrías conversar con también la entidad y de repente poder hacer el trabajo, ¿no? Porque valgan verdades, inclusive tú a los 60 días podías presentar un producto porque pues, o sea, el servicio se está dando, hay un documento que así lo dice, ¿no? Y tú puedes presentar un producto, pero muchas veces lo que nos pide en como el problema que tenemos nosotros, ¿no? Nos dicen que estemos ahí en el establecimiento, brindando una atención, pero realmente no va a haber nada que te respalde. De verdad que muchas instituciones incumplen, o sea, con las leyes. O sea, no debería de ser esa la modalidad de trabajo para un profesional de salud asistencial. Deberíamos en nuestras instituciones luchar para que se hagan respetar también, porque ahí también se está vulnerando la ley del enfermero, ¿no? Nosotros tenemos unas condiciones particulares, tenemos el trabajo de riesgo y todo ello. No deberíamos de ser contratados los enfermeros bajo un contrato bajo tercero. Y como yo les decía, deberíamos de tener un seguro, ¿no? Sí. ¿Y qué quiere decir eso? Muchas veces, no sé si les ha pasado, que dicen, en las regiones sobre todo, yo he visto esta dificultad, que al personal por tercero le dicen, no, tiene que ganar menos que el CAS. No, tiene que ganar menos que el nombrado. Y acá, como ustedes ya ven, dígame, si le pasa algo, alguien le va a... Entonces, la pregunta también que llévense de acá, ¿debería de ganar menos que el CAS o debería de ganar menos que el contratado, que el nombrado? ¿No? ¿Por qué? Porque el tercero
nadie lo va a proteger, se tiene que cuidar solo, ¿no? Esos puestos Y fueron si más creados para la parte administrativa, cuando uno tiene que presentar un entregable, una guía, por ejemplo, que te contratan para hacer. como un les decía servicio. acá, es para prestaciones independientes, para un plazo determinado. Como dice la colega, ya, la entidad, necesito hacer una guía. A ver, ¿tengo acá recursos? No, pero ¿ustedes creen que para hacer una guía necesito contratar de manera permanente a un... No, porque se puede hacer desde su casa, por ejemplo. Entonces, y necesito contratarlo por 1 año, 2 años, 3 años, es decir, de manera permanente, no. Entonces, en esos casos sí cabe la contratación por terceros, pero actualmente lo que se ha hecho es transgredir todo eso, tergiversar todo eso, y lo que se hace es contratar a los profesionales asistenciales por terceros, ¿no? Cuando no debería ser así, porque el trabajo asistencial es de naturaleza permanente y debe estar sujeta a un régimen laboral, porque solamente un régimen laboral nos provee lo que es permanencia, ¿no? Reconocimiento de todos los derechos, porque estamos siendo constantemente expuestos, ¿no? Entonces, la contratación por terceros no debería ser realizada para profesionales asistenciales, pero nuestra realidad es de que lo hacen. Lo hacen y lo que queda es conocer cómo es el proceso para que al menos, no sé si les ha pasado a ustedes, pero hay gente que termina trabajando y nunca salió su orden y no les pagaron, ¿no? Por eso yo lo que les digo es vital, esto es vital, tener orden de servicio. Hay gente que empieza a trabajar en octubre, noviembre, sobre todo los que empiezan a fin de año. Ojo, los que empiezan a fin de año le dicen, no, ven, y nunca salió esto, y terminó el año, y como se acabó el año fiscal, ya no hay plata, entre comillas, y te quedaste sin orden y nadie te paga y nadie te lo va a reconocer, a no ser que de buena gente el otro año hagan todo un trámite administrativo que se llama reconocimiento de deuda y recién logran pagar. Sí, colega, por eso es como yo les decía, ¿no? Yo de verdad les digo, es siempre, a donde vayan, pidan su orden de servicio. Perfecto, vayan mañana, yo voy a trabajar mañana, colega, pero por favor, ¿en cuántos días estará mi orden de servicio? ¿Ya? Porque como les digo, a veces empiezas a trabajar y ni esto se ha hecho. No me ha pasado, cuando no sabía cómo era todo esto. Gracias. Muy bien.